Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, economista. Buenos días. Vamos a arrancar con la lista. Listos para poder ayudar, necesitan esta oportunidad para este correcto servicio que vemos en esta oportunidad. Wow, pues esas imágenes y más adelante vamos a tener el desenlace de esta historia. Ahora les contamos que la Intendencia de Policía de Tungurahua intervino en un festejo popular realizado en una parroquia de Ampato, en el que participaban cerca de 1000 personas. Gente sin mascarilla. Y esto continuó. El sistema dice que algo está prohibido y pese a eso lo terminan haciendo. Ambas dos sectas de Taiwán. Las desigualdades que no han permitido la labor que no van a estar como están organizadas. Alcibar. Alcibar Mariela. Alcibar Sergio. Presente. Presente. Antepara. Presente. Arteaga. Arteaga. Beltrán. Presente, Beltrán. Benítez. Presente. Calle. Presente, buenos días. Campo Verde. Presente. Campuzano. Presente. Carvajal. Presente. Ceballos. Presente. Figueroa. Figueroa. Fuentes. Buenos días, presente. Ganchoso. Presente. García. Presente. Gómez. Gómez. Valentina. Gómez. Jeremy. León. Presente. León Cristina. Presente. Lucín. Presente. Antuano. Manduano. Matamoros. Presente. Presente. Matamoros. Mantuano, presente. Méndez. Presente. Meneses. Presente. Nideros. Presente. Montalbán. Presente. Muñiz. Presente. Navarrete. Navarrete. Nivela. Nivela. Parra. Presente. Azuña. Presente, ingeniero. Peralta. Buenos días, presente. Pérez. Pérez Allison. Presente. Pérez John. Pérez Tavares. Ah, ya. Pesantes. Presente. Quiñones. Buenos días, presente. Ramón. Presente. Román. Presente. Tamayo. Presente, bro. Hola. Vázquez. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Quién es? Vázquez. Sí, presente. Pera. Buenos días, presente. Villamara. Presente. Zambrano. Presente. Zambrano Vélez. Bien, ¿quién llegó tarde? Zambrano Vélez levantó la mano. Bien, ¿quién llegó tarde? Listo, ya está registrada la asistencia. Figueroa Heidi levantó la mano. Uy, chica, entonces tienen que arreglar los micrófonos. Ya vamos a estar solo levantando la mano para dar la asistencia, entonces.
A ver, ¿quién levantó la mano? Que ya se me perdió. No vi la asistencia. Profe Arteaga, asistencia. Figueroa Luzarraga. Tienen que decir bien el nombre, yo no sé. Figueroa. Sí, Figueroa Luzarraga. Heidi. Dale. Bien, buenos días a todos. Secretaria, por favor, me indica qué grupo le tocaría exponer. ¿Qué grupo no me han puesto? Ya pusimos todas las clases pasadas. Ya listo, entonces vamos a arrancar con... Van a exponer hoy día dos grupos. Su grupo y después sorteo uno más. No ando muy bien de salud, entonces necesito terminar temprano hoy día. No se olviden que el próximo miércoles es el examen, entonces tienen que terminar las tareas. Hoy día se vencen, perdón, ayer se vencieron algunas tareas, pero espero que todos hayan podido cumplir. Yo hoy empiezo a calificar o a partir de mañana. Entonces, recuerden que los trabajos atrasados, así sea con un minuto, es sobre la mitad de la nota, por si acaso para cuando vean su nota. Ustedes son el 1-2, ya comencé a calificar, ya he calificado la mayoría de sus actividades, pero faltan obviamente las que recién vencieron ayer. Listo, vamos con su grupo secretaria, por favor. No, licenciada. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la democracia y algunos temas más. Tipos de democracia en el mundo. Existen diversos tipos de democracia, entre los principales se destaca la democracia directa pura. Es un tipo de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario, las decisiones son dadas en audiencias públicas. La democracia indirecta o representativa es un tipo de gobierno en el que los representantes del pueblo, que fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante sufragio, son quienes toman las decisiones. La democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones como al pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otros asuntos. La democracia parcial, también denominado no liberal, es un tipo de gobierno en el que, a pesar de existir la convocatoria a las elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son conocimiento del pueblo. La democracia constitucional, también denominado Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos que todo gobierno debe respetar. La democracia parlamentaria es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo, que está en manos de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. A continuación, mi compañero. Diferencias entre la democracia social y la democracia política. Democracia social hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. La democracia social está basada en dos pilares fundamentales y entrelazados. El primero es la democracia plena, derechos y libertades garantizados, sistemas representativos y participación cívica. También está la igualdad sustantiva, justicia social y giro socioeconómico, igualitario, estado de bienestar avanzado con un fuerte sector público y capacidad regulatoria de la economía. Democracia política es la que reúne todos los factores que deben estar presentes para que puedan decirse que se está bajo esta forma de gobierno. Diferencias entre democracia social y democracia política. La democracia política hace referencia a una forma de gobierno mientras que la social busca el bienestar social. La democracia social se centra en crear oportunidades para acceder a servicios sociales, mientras que la política busca la participación del pueblo en la toma de decisiones.
La democracia y construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional demanda del movimiento indígena ecuatoriano, que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto del país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declara el Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de este año, que declaró el Estado ecuatoriano como pluriétnico y multicultural, pero no como Estado plurinacional. Para fines de la década de los años 90, el concepto de Estado plurinacional de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia y también de los pueblos mapuches de Chile. La Constitución boliviana, recientemente aprobada, reconoce al Estado boliviano como Estado plurinacional. En España existe un fuerte debate para declarar el Estado español como Estado plurinacional. El Estado belga, de su parte, reconoce la existencia de diferentes nacionalidades. La evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto de pueblo y nación se estaban formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiese problema entre ellos. Era una época donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa. Claro está, hay que considerar que ha habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales. Cada quien tenía su posición social y no podía cambiarlo. Esto permaneció de esta manera hasta llegar al siglo XVIII. Con la introducción del Estado moderno, el concepto de ciudadano y la imagen de gobierno por servidor público, las personas comenzaron a demandar más a la participación política, así como libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe responder a ella. La soberanía del pueblo. La soberanía popular, de latín supremus, señor supremo, es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. Es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que sea respetado su territorio. Este derecho se tiene frente a alguien porque éste lo concede. En consecuencia, se conviene en que la soberanía, más que un derecho, es el poder. Es el poder de mando que posee la potestad estatal y que no reconoce ningún otro poder supremo a él, ni reconoce otro poder igual o conjunto. La ideología y su influencia en los modelos de la democracia. Cuando hablamos de la democracia como una ideología, pasa a ser un singular a ser uno plural. Es decir, pasa a dominarse democracias. La democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología cuando se adhiere a una ideología particular y determinada. Cuando su significado y sus ideas son manipulados e interpretados por las diversas ideologías políticas, que pasan a ser de las ideas o conceptos democráticos algo impredecible entre sus contenidos ideológicos, y de esta manera se categoriza las distintas democracias: democracia liberal, democracia conservadora, sociodemocracia. Muchas gracias. Bien, vamos ahora con el grupo. ¿Qué grupo es usted, secretaria? El 3, licenciado. Grupo 5, por favor. Grupo 5.
Buenos días, ingenieros, compañeros. Vamos a hablar acerca de la democracia. Somos el grupo número 5. Los tipos de democracia en el mundo. Aunque el concepto de democracia sea uno inequívoco, existen distintas variedades y tipos de organización de democracia. Esto dependiendo de la excepcionalidad de cada sociedad, como puede ser la religión, el carácter territorial o la etnicidad presente en las distintas comunidades. Hay muchos tipos de democracia, así que hablaré sobre los más comunes. El primero es la democracia directa. Esta suele ser implementada en espacios de pocos habitantes, ya que al ser un tipo de sistema de participación directa, no existen intermediarios ni representantes. Y normalmente las decisiones se toman entre el sistema asambleario. La segunda es la democracia liberal. Esta democracia es común dentro del mundo occidental, cuyo sistema está definido por la elección de los gobernantes mediante votación o el sufragio. Aquí los representantes están sujetos a un Estado de Derecho, unas leyes y una constitución que han emanado del pueblo igual. En este tipo de democracia los ciudadanos disfrutan de derechos y libertades, tanto individuales como a nivel colectivo. La alternancia del poder es otro requisito fundamental de este modelo. Además existe un sistema de control de gobernantes que monitorea la calidad de su mandato. La democracia cristiana o democristiana. Esta democracia fue muy extendida en algunos países europeos en el siglo XX, en países como Alemania, Irlanda o Italia. Esta consiste en regir las leyes de la vida pública con los mandamientos y valores de la religión cristiana, incluyendo a católicos y a protestantes. En este sentido, la ideología democristiana suele virar a la derecha, a las legislaciones más conservadoras y hacia una liberación de la economía. La democracia indirecta o representativa es la más implementada en la actualidad. Aquí los ciudadanos eligen a sus diferentes partidos políticos, ya sea presidentes, delegados, alcaldes, senadores, diputados, para que los representen en la vida pública y en las decisiones políticas. La democracia parcial. Esta democracia hace referencia a los sistemas políticos donde los poderes del pueblo están limitados en la esfera y actividades políticas. Cumplen con los requisitos básicos de cualquier democracia, como elecciones, libertad de expresión y pluralidad de partidos, pero los ciudadanos no gozan del acceso real a la administración del Estado. La democracia popular. Estos son de carácter socialista y progresista, y el partido de gobierno ostenta hegemonía, nacionaliza empresas y se opone a la globalización. Fueron ideados por la antigua Unión Soviética y se implementaron en los países de su influencia, denominados estados satélites. Hay casos en los que efectivamente se producen elecciones democráticas, pero estas han sido precedidas por hechos como golpes de Estado, tras el cual la fuente dominante busca legitimizar su poder mediante elecciones libres. En muchos casos surgen con apoyo popular abrumador, que con el tiempo se van armando a medida que el régimen se retúa en el poder durante largos periodos, faltando su promesa inicial de devolver el poder a las masas. A continuación, mi compañero. Buenos días. Diferencia entre la democracia social y la democracia política. Esta diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de sistemas sociales convergentes dentro de un país, con sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad y se convierte a las personas en agentes activos en el proceso de toma de decisión. Para que exista una democracia política se requiere de ciertas condiciones, las cuales son Estado de Derecho, divisiones de poderes, sufragio universal, elecciones limpias, sistemas de control. Para entender el término de democracia social se requiere la existencia de mecanismos democráticos de toma de decisiones en instituciones no estatales que caracterizan a la sociedad civil. A continuación, mi compañero. Bueno, mi tema es de democracia y construcción de un Estado plurinacional.
La democracia es una forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El mecanismo fundamental de la participación de la ciudadanía es el sufragio, universal, libre, igual, directo y secreto, a través del cual elige a su dirigente o representante para un determinado. Las elecciones se llevan a cabo por el sistema mayoría o representación proporcional o combinación de ambos. Siguiente diapositiva. La construcción de un Estado plurinacional. Después de 160 años de vida republicana e independencia del sistema colonial y como resulta la lucha de movimientos indígenas acontecido por primera vez en 1998. Ecuador reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del Estado. No solo implica el reconocimiento de la existencia de varios grupos nacionales que conviven en nuestro territorio, sino sobre todo la aplicación de políticas transversales que posiblemente el desarrollo multitaterial de los pueblos en condiciones de equidad. Ecuador es un país de diversas nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes, montuyos, mestizos y cholos. Siguiente diapositiva. En base al reconocimiento se propone reivindicar como equidad los derechos de diversas comunidades en la producción de un Estado plurinacional, que puede materializarse como gobierno de la unidad plurinacional donde se encuentra representante de todos los pueblos nacionales, ciudadanos y ciudadanas. Y eso implica el esfuerzo llevado bajo los principios plurinacional y de suma causa, o buen vivir como elementos indivisibles y fundamentales de un nuevo Estado. Punta positiva. Evolución histórica de las demandas sociales de pueblos y nacionalidades. América era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio al momento en el que los países llegaron a él. Siguiente positiva. El Ecuador es un país diverso cuyos habitantes tienen múltiples demandas sociales. El maltrato infligido a la población agricultora, en conjunto con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas en esta tierra, provocó la disminución del número de indígenas de aproximadamente considerable, según Eduardo Galeana, en 1970. Se calcula en América que estuvo poblada por 70 millones de personas. Al cabo de 200 años de conquista, su población se redujo a 7 millones. Siguiente diapositiva. Demandas indígenas en la Polonia. En la Polonia las demandas de los pueblos indígenas giraban en torno a un mejor trato, pero todas las resultados fueron severamente reprimidas. Realmente era pocas lo que podían decir que pues vivían una condición de semidumbre, negados en la posibilidad de expresión. Fernando de Aquilema. En Ecuador el movimiento de indígenas como el Fernando de Aquilema a fines del siglo XXI estuvieron orientados a pedir la eliminación de diezmos impuestos a la iglesia, los descubrimientos y los trabajos forzados sin remuneración e impuestos al Estado. Dolores Cancao. A principios del siglo XX, liberados por luchas de los derechos a la tierra, la representación de la lengua quichua y la educación de bilingüe. Tránsito de Amaguaña. Tránsito de Amaguaña, que nació en 1960 en el presidio Cachambe, quien desde joven se incorporó a la lucha indígena junto con mamá Dolores. Siguiente positiva. Demanda indígena en el siglo XX. Las demandas de pueblos indígenas del inicio del siglo XX giraron en torno a la tierra. El nacimiento del Partido Comunista del Ecuador, que brindó apoyo político, y en 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena haciendo de Cayambe. Demanda de otro grupo, pueblos indígenas amazónicos, reconocimiento y respeto de indígena, identidad cultural. Pueblo afrodescendiente, eliminación de la discriminación racial. Pueblo montubio, reconocimiento de su existencia como mestizo. Demandas sociales de Constitución de 2008. Las pueblos nacionales y indígenas de Montubio y afroamericanos representando la demanda en torno de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador. Consciente de los derechos del pueblo de decidir los alimentos que van a consumir en su práctica cultural. La educación intercultural del bilingüe
para reproducir en sus nuevas generaciones los elementos de su identidad cultural, respecto de sus formas organizadas propias para el cual han exigido el reconocimiento. A continuación, mi compañero. Soberanía del pueblo. Siguiente diapositiva. La soberanía del pueblo radica en cuya voluntad es la base de la autoridad que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. La soberanía de las personas o la soberanía popular es la base moderna de los estados democráticos a través del mundo. Esta nos habla de la libertad de un pueblo por sobre todas las cosas. Definimos como esto al derecho que tiene un pueblo o una nación para elegir un gobierno, teniendo además injerencia en la publicación de leyes y los respetos de las mismas en el conocido como territorio nacional, siendo este la jurisdicción del mismo y la aplicación de distintas normativas. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista y en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan la soberanía popular y a ellos están sometidos. A continuación, mi compañero. Bueno, a mí me toca hablar sobre las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. Siguiente diapositiva. Obviamente, para comenzar, tenemos que saber qué es una ideología. Una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, es decir, ideales puestos en una persona. Siguiente diapositiva. La democracia como ideología la democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología cuando se adhiere a una ideología particular y determinada. Es decir, que cuando su significado y sus ideas son manipulados e interpretados por diversas ideologías políticas, que pasan a ser de las ideas o conceptos democráticos algo imprescindible entre sus contenidos ideológicos, y de esta manera se categorizan las distintas democracias, es decir, los tipos de democracia como la democracia liberal, la democracia conservadora, la socialdemocracia, entre otras. Siguiente diapositiva. Por tales razones, el idealizar a la democracia tiene como consecuencia el acto de pluralizarla, es decir, hacerla en un sentido plural, y de denominarla democracias. Y evidentemente, por su pluralización, hablamos de democracia liberal, democracia socialista, democracia conservadora, socialdemocracia y democracia republicana, en fin, de diferentes vertientes de la ideología democrática. Porque así como existen los liberalismos, los conservadurismos, los socialismos con y sin contenidos democráticos, así también existen democracias sin distintas concepciones acerca de la libertad, el voto, la representación y la igualdad, entre otros. Estos pueden no ser siempre pensados como liberalismo democrático sin democracia. Tampoco se puede pensar que la socialdemocracia sin democracia. El hecho de que incluyan principios democráticos en sus ideologías tiene como resultado la idealización de la democracia y su consecuente pluralización. Gracias. Bien, vamos con otro grupo, vamos con el grupo 7. Grupo 7.
¿Está listo grupo 7? Secretaria, aquí en grupo 7. Grupo 7 son Calle, Carvajal, Muñiz y Parra. ¿Están aquí, señores? Déjeme ver la lista. Calle sí está supuestamente. Giovanni Calle. Sí, sí estamos, profe. Un momento, denos un momento, profe. Tenemos un inconveniente. Denos un momento. Un segundo, profe. ¿Va a exponer o no el grupo 7? Profe, tenemos un problema de organización en el grupo, profe. ¿Podría poner otro grupo? Disculpe. No tienen las diapositivas. Eso es lo típico. Como yo Correcto. solo pido los grupos de abajo primero, los grupos de arriba, viva la fiesta con la exposición. Me envían los archivos al WhatsApp, todos los archivos, todos los grupos, por favor. Todos los grupos me envían los archivos. Y el que no envía tiene 0. Le cambia el nombre al archivo, le pone exposición 7, clase 7, grupo 1, grupo 2, grupo 3, depende del grupo que sea. A ver, para que exponga el grupo 1, por favor. Grupo 1. Buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre la democracia. La diferencia entre democracia social y democracia política. Al hablar de democracia, la acepción primaria de las palabras nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno. Es entonces un sistema político en el que el poder no reside en un solo individuo, sino que el mismo se distribuye entre todos los ciudadanos, y son ellos quienes eligen y controlan de esta forma a sus gobernantes. De este concepto se desprenden dos aspectos fundamentales, que son el aspecto social, ya que nace una organización social, y el aspecto político, siendo el resultado de esta organización social lo que se conoce como Estado. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca la ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país, sistema que se produce en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierte a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisiones. Gracias. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades.
Uno de los valores profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta el día de hoy, sin duda alguna, es su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea, ante la explotación económica, la opresión política y el estado de exclusión y también la discriminación social. Perviven valores, conocimientos, sabiduría, pero sobre todo aún están vigentes instituciones culturales, económicas y políticas propias. A pesar de todas las adversidades, son estos los presupuestos y el contenido que fluyen al interior de los pueblos y comunidades indígenas, y principalmente las que determinan las luchas, las propuestas y los logros del movimiento indígena contemporáneo. Si describimos estas instituciones que son diversas y que han permitido la organización, relaciones sociales, la espiritualidad indígena y las relaciones con la madre naturaleza, decimos que son, entre otras, el Ayllu, que significa familia, Ayllu Yacta, que significa comuna, Minca, trabajo colectivo, Rimanacuy, práctica del diálogo, Yuya-Rinacuy, acuerdos, y Pachamama, que es la naturaleza, son los referentes de vida de las comunidades y por tanto de lucha por su mantenimiento y perfección en la época contemporánea. Gracias. La soberanía del pueblo se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Bueno, esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es un fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no permite existir norma que esté por encima de esta. Conceptualmente, el término remite a la racionalización jurídica del poder político, o sea, la transformación del poder, de hecho, es un poder de derecho, e históricamente el concepto aparece junto al Estado moderno del siglo XVI para describir el poder estatal único e inclusivo sujeto hacia la política. Entre las principales características se describe que la soberanía del pueblo es absoluta, perpetua, indivisible, inaliable, imprescriptible. Es absoluta también porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitada por las leyes. Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder y a diferencia de lo privado es imprescriptible e inaliable también. Gracias. En los modelos de democracia está la democracia representativa. Representar significa actuar en nombre y en beneficio de alguien. En una democracia representativa, el poder lo ejercen los ciudadanos electos por los demás ciudadanos, quienes deben trabajar a favor del bien común. La democracia representativa es la más ampliamente extendida y utilizada en el mundo. Democracia participativa. La democracia participativa apuesta por el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, pretenden un mayor involucramiento de las personas en la toma de decisiones públicas. No es cierto que pueda haber democracia solo participativa en los sistemas políticos grandes y con mucha gente. La democracia participativa es complementaria de la representativa. Gracias. Sí, niños. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, lo vamos a dejar ahí porque no me siento bien. Vamos a vernos, si Dios quiere, el próximo miércoles para el examen. ¿Tienen alguna pregunta sobre los deberes, sobre las calificaciones? Cualquier cosa por medio de mi secretaria me escriben al WhatsApp, pero si tienen alguna pregunta me avisen. ¿No? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Es sobre los videos que solo nomás se puede subir hasta 5 megabytes. Ahí se sube nomás el link del video. Yo ya les indiqué desde las primeras clases
que si está muy pesado, tienen que subirlo a YouTube. No en el OneDrive porque a veces no se abre. Lo suben a YouTube y YouTube le copian en Word, en el formato, el enlace y lo suben. Y eso pesa muy poco. Ahora, yo sí dije que al principio había 50 MB, pero no sé por qué han bajado. Me imagino que son por los exámenes. Para que la página no esté tan pesada, han bajado la capacidad. En todo caso, solucionemos así. En todo caso, por favor, suban el video a YouTube, copien el enlace en Word y suban así el archivo, ¿ya? ¿Alguna Ya, ingeniero. ¿Perdón? ¿Alguna otra pregunta? Listo, niños. Tengan una linda semana, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, para el día del examen. Un abrazo, pasen bien. Tengan buen día. Chao, profe. Hasta luego.